puedo creer que esté ahora aquí hablando contigo. Eres el creador de los más grandes. Hagamos la lista. ¿Spider-Man? Culpable. ¿El Increíble Hulk? Me temo que sí. Oh, vaya, esto es fantástico. ¿Los Hombres X? Ahora que lo mencionas... Joder, tío, eres un dios. Esto es un podcast para somnolientos y abrazacómics, al sufrir cinefilia con desfase horario. Hola gente, hola que venís del mundo, estamos aquí otra vez en este Sócrates de bonitos recuerdos. Pasamos años súper importantes en la universidad, que a veces recuerdo y a veces no. Y no entremos en detalles, ¿verdad? Y bueno, ha sido un bonito reencuentro, sobre todo gracias a Tacuranto Centejo por invitarnos. Creo que es la tercera vez. Y bueno, yo soy Jonay, el que les habla como siempre. Ella es Gara o Tenebri. Y esto es Kevin es mi pasado de vuelta. Bueno, aquí estamos en este podcast y como el tema tiene que ver con el vino, y nosotros somos de vino, a veces. Sí, somos de vino. Hemos hecho un programa por y para el vino, con películas de recuerdo para el vino, ¿verdad? Nosotros hemos hablado de muchas películas, por ejemplo, claro, tú tenías una, ¿se llamaba? ¿Te acuerdas? ¿De vino? Sí. Ah, bueno, otra ronda. Otra ronda, es verdad. Que estábamos hablando hace poco ahí de esa película. ¿Puedo decir cuál me gusta más? Todavía no, pero haremos un top. En esa película es interesante porque, a ver, hacen un experimento social, ¿verdad? Profesoras, a ver, tienen una frase bonita, que es el nivel de alcohol, tiene que tener un límite entre la borrachera, ¿no? 0,5 del nivel de alcohol en sangre para tener una vida plena. Que si lo dicen profesores de secundaria, pues yo qué sé, hay que hacerle caso. Sí, después. Y bueno, en general la relación con el vino y las películas, sobre todo si son italianas, ahí se ve directamente. Y principalmente nos hemos centrado en una película que se llama Entre Copas, una película del 2004 que ganó mejor guión adaptado de una novela homónima, no me acuerdo del autor, pero bueno, no sé si a ti te pareció tan impresionante como a mí, porque ya descubrí a un actor que, bueno, yo ya lo había visto, por ejemplo, en American Splendor. Hablamos de Paul Giamatti, me encanta ese actor, no sé si tú ya lo conocías antes o... A ver, es que ese actor en sí se comía toda la pantalla, parecía como secundario principal y la película en sí le va dando cuerpo. Como es una película que no sé si a la gente lo ha visto o no en general, aunque a mí, yo que sé, a mí me parece un clásico. No vamos a hacer spoiler ni cómo acaba, pero sí vamos a hablar del argumento, que el argumento es pues dos personas que van de despedida de soltero. Sí. Y en vez de irse, yo qué sé, a Las Vegas, pues se van a una cata de vino. Que yo cuando escuché el argumento digo, Me parece más interesante como despedida de soltero, la verdad, que todas las si vas a una cosa, es la edad, porque a mí a los 20 yo decía, cuando era en 2004, yo digo, qué pringado, pero ahora sí lo veo yo bien. Es que depende de, ¿no? Yo creo que sí, que ahora sí lo después de veo. una mudanza, después de podcast, Sí, es verdad. de Es una boda, verdad, entonces, es que al final hemos tenido un mes complicado, es verdad. Pero sí, ahora yo lo pienso y digo, hostia, qué guay, ¿eh? Una ruta de vino de despedida de soltero, eso está muy bien. Y bueno, la cosa se complica, tienen su mejor amigo que está por ahí de la infancia, que es actor. Les prometo que no voy a hacer spoiler porque es que el tráiler es peor, o sea, lo pondré al final, porque el tráiler te lo explica todo. Uno de los mandamientos de Kevin Smith es que ya no es spoiler si la película tiene más de un año. Exactamente. Entonces, el que no la ha visto, tiempo tenido. Vamos a hacer spoiler a puta pala. Exactamente. Pero bueno, básicamente es que yo creo que es una joyita y si la gente no... Voy a hacer una encuesta aquí. ¿Quién ha visto Entre Copas la peli? ¿Quién la ha visto? Vale, me Vale. estoy quejando que los spoilers lo ha visto todo Dios. No, pues no te creas. Pues hay gente que no ha levantado la mano, ¿eh? No te creas. No. Bueno, pero bueno, en general, la película en sí, Paul Giamatti destaca entre todos. Y Sandra Oh también. Y Thomas, el otro actor, me encanta también. Que bueno, que hizo del Hombre Arena en Spider-Man después, que yo me acuerdo ya, sí.
Y luego el director, me encanta también, el director hizo Los Descendientes, una película del mismo, ¿sabes? De la misma rama. Y yo creo que la última película puede ser la de Smith, la de Jan Nicholson, esa es la última película de él, no tengo dudas, pero puede ser. Pero bueno, es un actor así, es un director como muy personal. Wikipedia de cine. Sí, ahora ven a... Ahora mismo me acuerdo de esa que dijo Los Descendientes, porque yo, Stephen no sé qué, no, yo Sí, ¿no? sí. Es que según La de George Clooney en Hawái, que me Sí, recuerda mucho a en Canarias, Chola, el concepto. sí. Sí, Chola. pero ahora mismo no me acuerdo, sí que ha hecho un montón. Se ha hecho un montón de pelis, sí. Ah, la última película es Los que se quedan, También, que con Giamatti. me gustó mucho. Que también el mismo actor principal, Paul Giamatti. Lo bueno de esta película que tiene esa parte sentimental, pero no ese drama, como por ejemplo Descendientes, que es un drama, bueno, al final la temática tampoco es que tenga nada que ver, pero que tiene ese sentimentalismo, pero sin llegar al drama. Y es como la típica relación de amigos, de que cuando te vas a casar empiezas con esas dudas, con el que, aunque sí te quieres casar, pero es normal que tengas esas dudas, ¿no? De estar con una persona para toda la vida y todo eso, y al final la hace como muy humana. Sí. Voy a decir que la película no me gustó, me pareció un coñazo, pero me encanta. esa parte... Pero nada más que estás aquí para animar Bueno, antes de seguir y que nos guiemos con el argumento, que la peli en sí es para verla, vamos a presentar A gente que sabe. a gente que sabe. Y bueno, la presentará ¿A quién presentamos primero? el que tú quieras, como tú lo veas. Pues tenemos El que veas el más motivado, como lo veas. Es que todo el mundo lo veo súper motivado. Es que no veo de aquí. Bueno, tenemos unos expertos que son Santi y Ariel. Sí, que eso es de son vino. Que son de vino. Y bueno, tenemos a Juan Antonio por ahí. ¿Dónde está Juan Antonio? Ah, Juan Antonio, Está Juan si Antonio. quieres puedes pedir ya, ¿eh? Ya puedes entrar, cuando quieras. Cuando quieras. ¿Está Juan Antonio? Un aplauso para Juan Antonio. Vamos. Juan Antonio te puede decir hasta el número de pie que calza cada actor. Eso Le- digo todo. No, exagerado. Les falta una película maravillosa de Alexander Payne ¿Ves? con Bruce Dern llamada Nebraska. Ah, Nebraska, sí. Y esa Rodada está en blanco muy y bien. negro. Sí, Rodada en blanco y negro, está muy yo con muy esa bien. película tuve un problema porque decía, es que es blanco y negro, me dolía bloquear. Pero es verdad Tú ya que... estás como en la generación Z. Ay, Sí, esa sí, película no, de tuve no una sé qué. época, todo el mundo tuvo una generación Z. Todo- Millennial. todo- Es que claro, yo de 79 estoy entre Millennial y Generación X, ahí tengo un trauma, entonces me muevo por ahí. Pero Nebraska me encantó, sí, sobre todo el tema del abuelo, ¿no? La persona mayor, esa me encantaba a mí como hablaba. Sí, sí, es un viaje, Sí. un viaje físico y un viaje mental hacia la senectud completa, ¿no? O sea, Exactamente. No es una película para recomendar a esas personas que yo que sé, que digan, voy a relajarme, yo que sé, no lo veo. No, es que tengan un mal día tampoco. Tampoco. Pero son muy buenas pelis, así como ahora nos ha dado por Jim Jarmusch, que vamos a hacer una especial pronto. Claro, no todo el mundo le gusta, pero si te gusta, te encanta Jim Jarmusch. Pues un tema así, como muy habla de vidas cotidianas y profundiza. Hacen especial de Jim Jarmusch y no hacen de Jarmusch latino, ¿sabes? Latino es que no se atreve a la gente en general. ya, pero Es que latino es complicado, sí, sí. Jarmusch, de todas maneras, reconozco que a mí me gustan mucho más sus primeras obras, Bajo el peso Sí. de la ley, A mí Patterson, por ejemplo. y entonces, o Café y Cigarrillos, ¿sabes? Los cortos que hizo. La última yo lo tengo bastante más perdido. Hubo un momento que me desconecté ya de su cine, intenté Claro. empezar a interesarme menos. Mm. Pero ese primer cine independiente, reivindicativo, Puro, ¿verdad? Sí, sí. Blanco y negro. Exactamente. Porque si hablamos de cine independiente, por ejemplo, antes se decía que las películas que eran cine independiente eran menos de 1 millón de euros. Pero es que ya ahora, como está el mercado, cualquier cosa que no sea super película de producción se puede decir indie. Este podemos decir que es una película indie. No sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que ya el concepto indie es tan complicado porque Sí, es complejo. todo al final pasas por distribución, la distribución depende de las mayors. Yo creo, voy a exagerar un poco, la última película realmente independiente, bestia, luchadora, fue el Mariachi. O sea, Robert Rodríguez, $6.000, se acabó. O sea, Sí, sí. o sea, después de eso ya no se puede. Es que ni los primeros Tarantino. Reservoir Dogs se siempre se considera una película independiente, ya venía prácticamente la mano de Linklater. Vamos, podemos nombrarlo. Sí, Dimensión claro, claro. de Wednesday. Mm. Entonces, Tarantino era independiente. Es que es Al complicado. principio yo creo que sí. Sí, E pero incluso, por ejemplo, en la película esta de los vampiros, que me encanta.
Abierto hasta el amanecer. Me encanta esa película, tengo un problema. Pues... Ya ha hecho el spoiler. Ah, no, que es una película que tiene más Claro, se puede sí. decir. Es para no meternos ahí, él rodaba y con el sindicato se metió con ellos porque no tenía contrato, la gente lo explotaba, él hacía montaje, sonido, los metía ahí. Bueno, la verdad que Robert Rodríguez, aunque le dieras dinero, él seguía con su mundo, su mentalidad. Tiene su manera peculiar, su Sí. universo de rodar con sus amigos. O te gusta o no te Sí, gusta. sí. sí, es Bueno, verdad. yo creo que además es un director que ha sabido hacer un cine, un amplio abanico, porque Sí. hay películas infantiles como la de Spy Kids, películas de terror como la de la que hemos comentado, ¿no? Abierto hasta el amanecer, o western como la trilogía del mexicano prácticamente. Me gusta tu actitud porque se te va como a mí, pero vamos a centrarnos. Sí. Hablamos de Entre Copas, ¿qué te parece la película general? A mí es que me gusta Pain. De hecho, yo llegué a Pain precisamente con Entre Copas. Con Entre Copas. Sí, lo que pasa es que yo sí soy un poco mayor que tú y entonces... Vamos, no. No, sí soy un poco mayor que tú. Y entonces a mí cuando ya me llega la película, ya sí era de la generación que prefería irme a hacer una despedida de soltero Sí, yo te digo. en un viñedo, más que ir a un striptease en Las Vegas. Porque primero no tengo dinero para jugar Es a la muy ruleta típico, es muy y típico. entonces también es verdad que el vino en Estados Unidos es muy caro. Entonces el precio yo creo que hubiera sido más caro Sí, lo de las bodegas. Entonces es una película que llega a mí ya con una cierta edad. Yo creo que tengo más o menos la misma edad que los personajes cuando la vi y ahora a posteriori, ¿no? Y entonces a mí sí es una película que me llega. Porque no o sea, la excusa es el vino al final, la excusa es ese viaje para ir tomando es el copas, vector. pero estás hablando de cambio de vida, de fracasos sentimentales, de fracasos profesionales, es decir, estás hablando de la vida en sí con la excusa de soltar la lengua alrededor de una cata o de varias copas de vino, porque a la primera bien, a la tercera, aunque sea una cata, por muy pequeña que sea, ya te abres muchísimo más Sí. y entonces te afloran tus sentimientos y yo creo que en la película lo muestra muy bien. Además. El rollo que sean dos amigos, pero que al fin y al cabo también se van conociendo durante ese proceso o sea, son amigos de la infancia, Exactamente. pero se reconocen o se vuelven a conocer mejor alrededor de esas copas de vino. De todas maneras, yo sí. creo que en Estados Unidos debe ser algo muy típico, porque también en la película Resacón en Las Vegas, el dentista le dice a su novia súper celosa que está en una cata de vino. Entonces, yo creo que lo de la despedida de soltera está o te vas a Las Vegas o te vas de cata de vino. Pero No hay un término medio. lo que acabo de comentar, o sea, es muchísimo más caro hacer una cata de vino que irte a Las Vegas a un casino. En Estados Unidos dice. Sí, en Estados Unidos. Porque yo no tengo ni idea aquí, o sea, nunca he jugado a un casino, no he ido a una sesión de ningún tipo de strip ni nada por el estilo, no es cuestión. Pero sí en Estados Unidos el mundo del vino es un producto muy caro. Es decir, aquí podemos tener una buena botella y un vino de calidad, Tacaronta Centeno, Exactamente. por unos precios muy asequibles al alcance de todo el mundo. En Estados Unidos cualquier botella por menos de 35 o 40 dólares no la encuentras ni de broma. Eso es lo que... Sí, por eso hay una parte aquí más técnica que vamos a hablar de gente que va a venir y lo va a confirmar. Estuve hablando con ellos, digo, yo creo que puedes aportar ahí. Y yo creo que ahí se van a... vamos a ver la diferencia fundamental entre el vino... entre el vino californiano que hablan ellos, porque hay una cosa que tiene la película, que es que aunque tú no te gusta el vino, en esa época yo no era de vino, ves la película y parece que te manda un mundo, un universo muy abierto, muy natural, muy interesante. Te Sí, la pero abres, ¿sabes? además se relaciona con un cierto nivel social y cultural. Es decir, en las películas de la calle nadie te va a beber vino. Te beben cerveza. A ese nivel No. te lo puedes... O sea, por ejemplo, viene uno del barrio y se bebe el vino y empieza a hablarte de vino y tú dices, yo qué flipado. No. Pero en ese ambiente que parece elitista, llega un momento en el que desconectas y te parece interesante. Pero llegado a un punto en el que uno de los dos protagonistas lo lleva a que para él es porque tiene un problema con la depresión, que lo dejó con la mujer y tal, y el vino es como su válvula de escape, digamos.
¿no? Y el otro es como una excusa para irse de golfería. O sea que el otro desempeñó lo del vino, Claro, pero el otro, la idea es, me voy a Las Vegas, pero en vez de irme a Las Vegas me vengo aquí. Exactamente. No, pero si te fijas, si hacemos un proceso de imaginación y nos vamos un poco más atrás, vino ya se veía a ese nivel en las películas de Woody Allen, por ejemplo. Es decir, a eso me refiero que el vino está relacionado con un cierto estatus cultural de siempre, sí. y social, que no es una bebida en Estados Unidos al alcance de todo el mundo. Mm. De hecho, yo no creo que allí tengan Tetrabridge no voy a decir marcas, pero Sí. de Don S. Sí. Simón. Pero sí, Don es verdad Pepe. que en cualquier título de película que veas, siempre ves a los que tienen una vida más cómoda económicamente. Casi todos tienen la típica botella de vino y se sirven vino. Luego los Exacto. otros tienen que si cerveza y a lo mejor lo tienen como muy claro ya en la sociedad, ya lo tienen como muy instaurado. El tema del vino es para gente rica y el resto no. Y cerveza Rica, en el cine. no tanto rica, sí, bueno, que Con sea un pudiente con un cierto estatus estatus alto. económico, lógico, pero sí con un estatus cultural alto, eso sí. Y económico. Pues Puede ir relacionado. para entrar ya de lleno en lo que interesa, aparte de la peli que es una maravilla y no vamos a destriparla mucho si les parece, vamos a poner una escena porque íbamos a poner el tráiler, pero es que lo del tráiler es asombroso porque pues, explica toda la peli. Porfa, ahí, cuando puedas, vamos a poner una escena y vamos a traer a Ariel. Ariel, ¿qué tal? Vente aquí de experto, porque quiero que comentes la escena, a ver qué te parece, si lo hace bien o si no el protagonista. Entra por aquí, porfa. Vamos, Ariel. ¿Sabes qué? Vamos a pillar la salida de Santa Rosa y pasaremos primero por Sanford, ¿vale? Me parece bien. Necesito un trago. Hacen un Pinot y un Chardonnay de primera. Es una de las mejores bodegas del condado de Santa Bárbara. Creía que odiabas el Chardonnay. No, me gustan todos los varietales. Es solo que en general no me gusta cómo manipulan el Chardonnay en California. Demasiado roble y fermentación maloláctica secundaria. Ah, Verás, la razón por la que esta región es tan propicia para el Pinot es porque el aire del Pacífico sopla por la noche y enfría las uvas. La Pinot es una uva de ollejo fino. No le va ni el calor ni la humedad constante. Es muy delicada. Te enseñaré cómo se hace. Primero, levanta la copa y examina el vino a contraluz. Observa el color y la limpidez. Hazte una idea de cómo es, ¿vale? vale. Mucho o poco cuerpo, aguado, espeso. ¿Lo coges? Lo cojo. Bien, ahora inclínala. Lo que estás haciendo es comprobar la densidad de color en degradado hasta el borde. Eso te indica cuántos años tiene, entre otras cosas. Suele ser más importante con los tintos, ¿de acuerdo? Vale. Bien, mete la nariz. No te cortes, mete la nariz del todo, a tope. Un pelín de cítrico. Puede que fresa. Maracuyá. Y tiene como un ligero subson de algo como espárrago y luego noto un pequeño revoloteo de una especie de queso de bola con nueces. Vaya. Fresas, sí. Bien. Fresas. Sí. Gracias. Bueno, hemos visto una escena que yo creo que describe toda la peli, ¿vale? Yo quería apuntar una cosa Sí. antes de dejarles a ellos de que hay una curiosidad de la película, de que el protagonista siente devoción por el Pinot Noir y odia el Merlot. Sí. Pues las ventas del Pinot Noir subieron y el Merlot bajaron estrepitosamente en Estados Unidos. Yo lo primero que me pregunto, bueno, primero que tengo que decir es que yo aprendí a hacerme el fantástico con esta peli, con los vinos, ¿vale? Cuando yo decía, eso que te abren el vino, ¿no? Y estás con alguien, y de repente, ¿quieres probarlo? Y yo decía, ¿cómo eso por nada? Eso, sabor, olor, no sé qué, ¿no? Y siempre me decían, ¿no sabes de vino? Y yo, no. Pero queda súper bien, porque la verdad que lo explica bien. No sé si tú estás de acuerdo o no, Ariel. Sí, son las fases típicas de Pero mal hecha. Pero mal hecha. ¿Tú crees que mal hechas o tú, No, el experto ¿tú es qué el- dices? Tú, bueno, experto, vamos a Se darnos escucha también el queso de bola y todo eso. Ah, no, que eso bola, no sé. Pero tú Más crees, no sé en Estados Unidos. ¿qué puntuación le pones a esa cata? Porque yo me he centrado en esa cata toda mi vida. O sea, a ver, me vas a joder la Francia o algo.
Bueno, hay... Esa cata así en general la ves bien. Como no es fantástico. A ver, en un ámbito de dos amigos que están bebiendo un vino, Pues sí. me han engañado a mí. Yo he ido de fantástico y me han creído. O sea, que no es mentira. Has ido de fantasma, ¿no? O sea, totalmente. Más que de fantasma. Y bueno, a ver, ¿qué hicieron mal? Porque, a ver, yo para aprender. Esto así sí se hace, ¿no? Sí, lo O sea, de tanto. En general, girar la copa. en general está bien. Ah, está bien. En general está bien. Después, claro, los descriptores, no controlo de descriptores. Lo de fresa, maracuyá y eso se lo mandó, ¿no? No, eso son ¿Sí? descriptores. Pero El tú- de bola pero- de queso pero sí tú que lo no. Y el veas- espárrago tampoco lo veo Pero nunca, tú lo pero ves vamos. así como tan diferente como el tipo tan preciso. No. Pero Hay conoce- que entrenar mucho. Vale, conoce gente que sí. Sí, conozco gente que sí. Bueno, pues entonces Bueno, nosotros no somos esa gente. no somos esa gente. Pero si, a ver, resumen. Si yo hago esa cena por ahí, Das el pego. doy el pego. Sí. Vamos a lo que te Y encuentres ya con está. alguien. Pues eso es lo que yo quería que me dijera. Todo lo demás. Seria ya tienes que tener unas condiciones de luminicidad concretas. Está claro. ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, bueno, así global, entre esta cata así o una cata así como muy oficial? A lo mejor más tiempo en lo que dijo él o... No, más o menos. Yo no lo veo tan mal. ¿Tú por qué ¿No? lo ves tan mal? Vamos a ver, en ningún momento empieza a airear la copa. Ah, sí, sí, claro. No, a eso me refería. Después. Ese es el tiempo. Dice. No, después nunca meterías nariz. Ahí Ah. te parece que te estás sacando moco, o sea. No, yo sí Tú también eres bien de- para no, captar pero bien. no. Sí, yo sí meto la Y nariz. después, cuando tú giras la copa para mirar el surf y tal, lo tienes que hacer normalmente sobre una superficie Sí, la superficie blanca, eso sí que porque si no, faltó. no observas nada, ¿no? ¿Tú te imaginas? Y la luz no era blanca, Estar con o sea, una- en parte con una fine, pero persona bueno, es que una sepa. peli, tío, hay que Por tener eso sí, concesiones pero al que si lo haces, si haces esta cata delante de alguien que sepa más o menos, Se ríe de ti, tú. se ríe de ti. Vale, pero Porque si no sabes- es un punto snob. Pero vale, si no sabes, se vuelve No, insoportable yo porque filtré te eso vas con porque otra entendí que persona. era una que se concesión pone- al cine para que tuviera... No, pero es que también el personaje tiene ese punto Sí. snob. Por Sí. eso, o sea, si has visto la película completa, sabes que a él le gusta también Sí. lucirse un poquito. Entonces, claro. Bueno, se esta está luciendo. escena, esta escena acaba con luciendo. que el otro prota tiene un chicle en la boca, así que, Así que- así que ahí ya como que el otro pasa. Bueno, y la otra pregunta que te quería hacer, tío, es ¿tan malo es el vino ese que dicen? ¿El Merlot? ¿Lo has probado? Sí, coño, es una uva buena. Sí. Yo ahí en la peli lo que veo es una metáfora, que no sé, corríjame que ustedes de cine saben más que yo. A ver. Yo ahí veo una metáfora Para que Antonio sí, pero... el Pinot Noir, delicado y tal, que describe, es su propia personalidad. Y si no recuerdo mal, Porque el Merlot es como más que... y el Merlot, si no recuerdo mal, era el vino favorito de su exmujer. Y como está pasando el trauma Ah. con su exmujer, está rechazando el Merlot no porque el Merlot no sirva, sino porque el Merlot era el vino favorito de su exmujer. ¿A qué tipo de uva compararías un Pinot Noir aquí en Canarias? Sí, o Uf, sabor o... Sí, aproximadamente. Esa es buena pregunta, ¿eh? No, es que siempre se habla y claro, no son uvas que nos acostumbramos Yo a diría que usar aquí. ninguna, en características organolépticas, yo diría que ninguna. En filosofía, a lo mejor la lista es negra. Vale. Pero en ¿Alguien filosofía, que quiera porque rebatirle? no, Porque esa- yo ahí no puedo rebatir nada. esa Sí. expresión ¿Alguien quiere entrar a de rebatir que algo? exprese el terreno donde está cultivada. Santi, ¿te están llamando, Santi? Bueno, si no Pero quieres rebatir... realmente diría que ninguna y... Yo no puedo rebatir, ¿eh? Porque después la lista es collejo más grueso, son distintos. No, Bueno, dejamos Es complicado. dejamos tu opinión como va, para, pregúntale a Santi que encontramos para la los lista. comentarios. Y luego la tercera pregunta es que cuando los protagonistas están en el descapotable con se ve toda la llanura, típica película de escena, la fotografía muy buena, te da una sensación de que tú quieres participar en esa cata, ¿no? Y la verdad que si sigues la peli tiene una ruta que me parece súper interesante. Luego conoces a dos chicas, una cosa se enreda, como siempre. Tiene que haber historias de amor, si no, en las películas, como decía Oscar Wilde, no vale para nada. Se rompen las O narices. sea, exactamente. Pero vamos, básicamente la ruta te lleva a un viaje que te dan sensaciones positivas. Yo las rutas que he hecho son guachinches resumen. ¿Tú recomendarías alguna ruta de ese tipo que tú pudieras estar en un sitio, luego ir a otro y tener esa sensación así como parecida? Aquí en Tenerife. Sí, vamos a reducir Tenerife o si tú tienes alguna en general. pues la ves. ¿Te ha ocurrido alguna? ¿Tienes alguna...? Venga, podemos hacer una pequeña ruta
Apuntamos. Vamos a intentar contentar a todas las DO. Eso es complicado, ¿eh? Eso... Mira quién patrocina. Sí. Y vamos a intentar también no meter a bodegas grandes para que no me digan por qué nombraste a mí y a las otras, ¿no? ¿Pero qué? Entonces vamos a ir a bodegas chiquititas que además Pero las tú grandes, tranquilo que el podcast que además las grandes las no lo escucha conocen más y así van probando nadie. Tú el cosas podcast que no lo son menos escucha, conocidas. el podcast no lo escucha nadie. Tú tranquilo. O sea, no Si va a alguien lo haber- escucha siempre, no va a haber que problema. estos pequeñitos. Entonces vamos a empezar. Mójate, venga, mójate. Venga, vamos a empezar en Tacoronte. Bájate, te invito una cerveza. Cabrón. Vamos a empezar en Tacoronte. Empezamos en Tacoronte. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque es nuestro patrocinador. Vale, pues empezamos en Tacoronte y Oye, no yo terminamos de empezaría hacer Centejo, está buenísimo, que mira que yo no soy con de vino y este me gusta. un... Vamos a ir con varietales y todo. Venga, va. Venga. Vamos a se viene centrar. arriba. Que me tienes que decir que es varietal. Con uvas concretas de aquí de Canarias, Vale. filoxérica. Como dice la uva, la describe, ¿no? Exacto. Californiana, que si el aire, no sé qué, aquí tendrá rollo Alicio, digo yo. Yo aquí en Tacoronte pararía en Viña el Drago y me tomaría un gual. Viña el Drago. Sí, me Por tomaría cierto, un gual, curiosidad, la gente lo sabe o no. que es una Yo, uva sí de por- aquí. yo sé porque tengo un amigo que se llama Ariel y me ha llevado. Pero tú puedes ir a una bodega porque sí. Sí, hay muchas bodegas. Luego hay rutas, pero Hay muchas bodegas que Pero en te verdad tú visitas puedes- y las catas de todas. aquí tienen las marcas, suelen tener un sitio donde tú vas, una tiendita, Sí, también. tiene. ¿verdad? Pero no Y tienen, muchísimas, casi todas. pero tienen no visitas todas, ya. perdona, corrígeme si me equivoco, no todas tienen un sitio donde tú puedas catar. Todas no, pero Todas no. cada vez más. Bueno, pero todas no. Pero luego hay un sitio, como cuando se abre aquí en septiembre lo del vino, que es, abren las bodegas y hay otro rollo. Pero bueno, en Casa del Vino tienen, yo creo que en la Casa del Vino tienen todos los vinos Sí, de... todos, no Yo sé. creo que sí. Ah, no sé. Pero es que era muy típico eso de que los guachinches se abren cuando empieza Claro, a traer. pero me refiero, o vas de guachinche o vas de bodega, para mí. Si vas de bodega es otra cosa. Si quieres beber vino de Tenerife, tienes que ir de bodega. ¿Y tú recomiendas la bodega? ¿Dijiste? Yo recomiendo. Bueno, en tu ruta He seleccionado, porque recomendar... que tendrás podría problemas, recomendar muchísimo tendrás más. problemas en tu trabajo, pero se te van a acabar. Tú tranquilo, que no te preocupes, que la gente tiene problemas, pero son peores, son las boberías. Tú sí. Vale, yo le iría a Viña del Drago, porque tiene un gual y es mi uva favorita, y punto. Y entonces... ¿Cómo se llama? Viña del Drago. ¿Y la uva? Corrígeme si fallo con los nombres. Ahora Santiago Ya viene aquí está. a... No, cada Viña del Drago y tiene un tiene gual. sentido. Y tiene un... Bueno, tiene muchos gual porque tiene además añadas distintas. Yo creo Así que yo llevaría a Miles a hacer una cata vertical de Walls. Yo creo que es hora de meter gente aquí. Santiago te toca, o sea, tienes que venir. Tienes que Porque... darnos tu recomendación. Oh, Y así puedes nombrar Oscar una. era... Y Oscar de Weimar. Sí, Ya uno está, de ya los dos, dos por contra favor, dos. que vengan. Venga, anímense. Los dos, venga. Claro, porque así no hay debate, porque Aparte tiene una me ruta- va a vender una ruta que yo voy a decirle sí, lo que yo... y- No, pero entra uno y sale, sí, tranquilo. aparte tienes que recomendar el patrocinador. Me está Claro. interrumpiendo la ruta, ¿eh? Vamos. Me está interrumpiendo la ruta, ¿eh? tienen que hablar del vino que tenemos hoy. Es que vamos a ver, el debate mío cuál va a ser, sí. No, vamos a empezar en Tacoronte y tú dices, no. Es mi uva blanca favorita, o sea, eso lo tenía que meter. Bueno, vamos a esperar que haga la ruta Ariel. Bueno, y si luego- quieres vamos parando por comarca Sí, y... venga, empezamos con Ese, Tacoronte. Viña Drago para el Gual y después un tinto tradicional, porque además no se puede ir sin probar un tinto tradicional de Tacoronte con un poquito de con listán negro y un poquito de negramol. Y en este caso yo pararía en la isleta, una bodega pequeñita, familiar, y así las grandes no se mosquean porque elijo uno en vez de otro. Pero hay comida ahí, hay comida, ¿no? Yo ya estoy... ¿Se puede comer en la...? No, No lo sé si se puede comer o no. No, no se puede ahí. Yo voy a beber. En la peli esa no. Solo vino en este caso. Claro, Yo te imagínate, ¿eh? Son bodegas. Bueno. Esas son las dos que yo seleccioné para... Podría nombrar muchas más, pero que... Bueno, ¿y tú Se cómo, me haría muy largo, cómo ves la entonces. ruta de Eli o tú tienes otra ruta alternativa o la has pensado? ¿Cómo ves la ruta general de Eli, por ejemplo? Yo no haría ninguna ruta, sino haría una selección y me la tomaría en mi casa tranquilamente, Sin conducir. con mis amigos, sin conducir, sin pensar Aquí en la tenemos Guardia chofer, ¿eh? Civil, Aquí Ah, es tenemos verdad. chofer, sin tenemos pensar chofer. en nada de eso. En mi ruta tenemos Entonces yo creo que la clave de todo esto es primero consumir vinos de Tenerife. Para eso lo mejor es cuando adquieres una botella buscar la contraetiqueta de calidad, que es el sello de garantía que te está diciendo el origen del vino, las uvas con las que ha sido producida,
han sido cosechadas y elaboradas posteriormente en Tenerife. Digamos que la contraetiqueta es el DNI del vino, para que no caigamos en el posible fraude y por lo tanto nos cubramos bien las espaldas. En Tenerife hay múltiples bodegas, hay 5 comarcas vitivinícolas, cada una con sus características, con sus variedades, digamos, realmente pues representativas. Digamos que las principales, y para el que no conozca mucho de vino, en las variedades blancas es el listán blanco de Canarias y en las variedades tintas es el listán negro. Pero yo lo que les recomiendo es eso, consumirlo tranquilamente en el hogar, evitando posibles efectos contraproducentes. Efectos secundarios. Y es la manera más digna de apostar y de consumir los vinos de la isla. Es una defensa del paisaje, es una defensa de la economía local, es una defensa de la sociedad en la que se ha generado esa cultura vitivinícola, y a fin de cuentas un pueblo que no bebe su vino pues realmente no conoce la realidad de ese pueblo, el origen y las raíces del mismo. Por lo tanto, no hay que darle más vueltas. Al final el vino depende también del momento en que lo consumas, de dónde lo consumes, de con quién lo consumes, con quién lo compartes. Es de las cosas más interesantes del mundo del vino, y consumirlo siempre a la temperatura adecuada. Hay un hecho que sí me gustaría recalcar. Mucha gente dice el vino tinto se consume a temperatura ambiente y el blanco cuanto más frío mejor. Bien, el vino blanco y el vino rosado hay que enfriarlo, evidentemente, pero en esa frase, el vino tinto se consume a temperatura ambiente, nadie la termina. La frase dice a temperatura ambiente de bodega, y si ustedes entran en cualquier bodega siempre hace frío. O sea, no es lo mismo tomarse el vino en la Plaza de Candelaria que en la Plaza del Cristo en la Laguna en el mes de noviembre. Entonces lo que les recomiendo siempre viviendo en Canarias es enfriar todos los vinos, un poco antes de consumirlo, ¿vale? Para que lo puedan consumir detectando realmente las propiedades y las características del vino, que es de lo que se trata. A fin de cuentas es disfrutarlo, consumiéndolo, pues ya les digo, compartiéndolo, que es casi de las cosas más interesantes y de las conversaciones más lúdicas que podemos tener en torno a un momento de consumo. Y por lo tanto, pues bueno, hay múltiples bodegas, hay múltiples viticultores que viven de esto, y sí, es el paisaje que rodea toda la isla, principalmente entre los 300 y los 1000 metros de altitud. Ahí habla de una altitud y unas características de viento, no sé si lo vieron, ¿no? Aquí, por ejemplo, si tú, por ejemplo, acabas de decir que empiezas con el vino tinto, ¿no? Empiezas con el vino tinto, luego puedes cambiar a otro tipo de vino, o tiene que ser ya luego tinto. No, bueno, esto hice la ruta por comarca, entonces... Sí, ahí sería tinto, ¿no? Si hiciéramos toda la ruta que tal, yo dejaría los tintos al final. Al final, y claro. los blancos delante, sí. Aunque depende del blanco y depende hay blancos que metería Pero, por ejemplo, como dice, antes que algunos tintos. Si tú consumieras en tu casa, tendrás que ser tinto para el final y empezarías con el blanco. En general sí. Vale. En general. Hay excepciones, pero en general sí. Hay un tema con el queso ahí. Que no te den con queso. Una frase me lo explicó ahí un... Sí, porque la grasa del queso sí, que me dijeron, reacciona con los no te taninos. engañes, que si te meten queso ahí es como para que te engañen con el vino, ¿no? Una cosa así. Sí, porque la grasa del queso reacciona con los taninos del Claro. vino, entonces te pueden dar un vino tánico y ahí no te das enteras. cuenta. Bueno, pues tengan Porque cuidado reacciona con el queso. tengan cuidado con el queso. Bueno, hay las características de la uva ahí, había hablado de la uva californiana, ¿no? Parece que la uva californiana es tan interesante como la pone la película, o no sé, o se vende muy bien en esa peli. ¿Tú qué dices? Bueno, no sé si alguien tiene opinión. Tiene mucho marketing, pero bueno, las uvas son buenas. ¿Sí? Sí, las uvas son buenas. No, vamos a ver, o sea, pero tienen mucho marketing. Sí. Yo he tomado algo de vino de California, y de hecho una de mis ilusiones de snob, porque oye también, era somos tomar, mayores ya, tenemos pero era ilusiones, tomarme un vino de las bodegas de Coppola. ¿De Coppola? Sí, y yo me he tomado un vino de la bodega de Coppola. ¿Y qué tal? Este está mejor, muchísimo mejor.
Mira. O sea, hay un marketing, ellos saben hay venderse mucho, es como los franceses. Claro. O sea, a mí vas siempre a un me sitio pasa y dices, eso. no, quiero un Burdeos. Por eso A mí me lo pasa pregunto. eso, cuando voy a comprar un vino canario me parece caro. Cuando viajo y pruebo los vinos de 30 o 40 euros de Francia, Lo de que Italia, estaba hablando, de Estados Unidos, claro. de... Que por Tú, eso- qué baratos los tenemos El nosotros. otro Qué día, baratos los el tenemos otro día nosotros. hablábamos y me dijiste que dice, ¿tú has probado vino? Dice, sí, pero parece malo porque es menos, ¿sabes? Ahí son como 30 euros, claro, aquí te ves botellas de 2 euros y pico, y tú dices, mi madre, no una pasada. Hombre, en Canarias de 2 no, pero... Sí, pero bueno, en supermercado estoy hablando, claro, súper barata. Sí, pero yo una botella de 2 euros me lo pensaría mucho. Imagínate, sí. Más que nada porque ahí todo el mundo tiene que ganar y tú dices, ¿dónde está la calidad? ¿Dónde están los sueldos que se ha pagado esta gente? Aquí no... Pues por ejemplo, en esa vino californiano que probaste, bueno, me dijiste que lo habías probado, Sí, o sea... ¿te costó más o menos? de hecho me trajeron la botella de Los Ángeles, no recuerdo cuándo fue, serían $30, Ahí, $35. más o menos así. Exacto. Vale, que eso es caro. De todas maneras se podría después conseguir aquí a un precio relativamente parecido. ¿Se puede conseguir vino de allí aquí? No Sí, sabía. tú puedes conseguir vino de todo el mundo aquí en Canarias sin volverte muy loco, ¿eh? Solo tienes que irte Eso sí, conseguir la gama media baja. Exacto, la que tú encuentres. Pero, o sea, no hace falta ir a sitios gourmet, sino a cualquier Claro. supermercado mayorista. Tienes vinos chilenos, vinos argentinos, vinos italianos, vinos franceses, o sea, tienes. ¿Y cuál es la característica aquí que tiene el vino? Me han hablado del rollo del tema volcánico, no sé si azufre, ¿no? Sí, por el tema de... No, azufre no, por favor. o muy fuerte, o tú... Eso tú controlas más que yo, pero yo aquí lo que sí noto con casi Sí. todos los vinos es el carácter salino. ¿El carácter? Salino. Salino. Que se nota también en Lampordà o en Mallorca. Sí. Lo del azufre es un San Benito Sí. que tienes que descartar de tu vida ya. Yo soy químico, Eso yo lo ya- descarto. eso es de Los hace guanillos de años. los Eso viejos. está superado. Y eso ya no ocurre. Yo si lo digo compras. porque sé que se dice. No, pues olvídate ya de esa frase, Pico. Ya me acuerdo. Eso ya pasó a la historia. Si compras una botella con garantía de origen, es decir, con Con un sello de contraetiqueta de calidad, calidad de eso no cualquiera lo de va a las tener. comarcas que existen en Canarias, eso del azufre. Vino azufrado. Claro, el vino azufrado se no, relaciona eso más no con tiene los ya. guachinches, aquellos que, para que no se le picara. y Nada, tal, nada. ¿no? O ya como los guachinches no hacen vino, ya no pasa nada. ¿Hay alguno que todavía...? Sí, pues, honrosas excepciones. Ya que has nombrado lo de los vinos de Lampurdá y todas estas cosas, claro, son territorios también volcánicos, con lo cual la calidad y la química de la tierra es muy parecida a la Sí. a la nuestra. Vinos comparados en otras islas y eso, no sé si son más fuertes o menos fuertes, o cómo lo ves tú ahí de diferencia. Más que las islas, la altitud y el La suelo. zona. La altitud y el suelo influye más que... Influye la más isla, que- el que- clima, claro, las horas de sol. Claro, que aquí casi todo es igual. No te creas. Pruebas un listán blanco de costa, de medianías, de altura, o un listán negro del norte o del sur de la isla y no tienes que ver, los distingues enseguida. Partiendo de que la ciudad de La Laguna es esa ciudad que cada calle es un microclima, pues imagínate en el mundo del vino, No, las nada que ver. comarcas, las altitudes, los barrancos, todo eso Multitud. influye, todo es un depende, Claro. normalmente. Entonces, bueno, Además, un hay paladar que no afinar. muy experto los distingue. A poco que entrene los distingue. El tipos de vino aquí, por ejemplo, que se escucha mucho el afrutado, por ejemplo, no sé si están de acuerdo ahí, que tiene como mucha venta afuera, por lo menos yo lo veo, ¿sabes? Que sabe, como que la gente con frío lo prueba mucho. O vino tinto, o vino, por ejemplo, ¿qué sería la característica principal de Tenerife o de Canarias en general, por isla? O todo igual, vino tinto, vino blanco, frutado. Hay de todo. Hay de todo y vamos a ver, has dicho fuera no. El 90% de lo que se produce en Canarias se consume en Canarias. Lo que sale fuera es testimonial y no llega ni al 5%. ¿Vale? Entonces, bueno, depende de los gustos el blanco afrutado es un vino que sirve de entrada para que muchos consumidores jóvenes empiecen a catar vinos y a disfrutar. Claro, para perfiles, ¿no? Vale. Imagino. Pero, Entonces, curiosamente, bueno, perdona, es Santi. como a ti que te gusta el tebeo, Eso. si te vas al tebeo, pues la gente muy joven
entra por el tebeo a través de los Por cómics manga. japoneses. Por Los manga. mangas. Sí. Pues el blanco afrutado sería el manga. El manga de los cómics. No, pero fíjate que Fino. sí, pero como lo has dicho, que a mí me gusta el TVO, pero también me gusta llevarme cuando salgo fuera a festivales, a salones, me llevo siempre, Santi lo sabe, una cuñita de queso, un poco de almogrote y en función de quién, una botella de vino. Y sí es verdad que normalmente aprecian más, pero yo creo que porque el paladar no está tan acostumbrado, en general, un vino blanco. Sí. Está más apreciado para la gente que no conoce. Y el afrutado un poquito menos. O sea, le gusta más lo que sea más seco, porque nuestros secos ya para ellos tienen ese punto Pero afrutadillo. esas botellas, Claro. ¿a qué perfil de gente se las está Claro. regalando? A eso te digo, a gente que no entiende Autores tanto, de más de 50 años, pues, sospecho. sí, Entonces, algunos eso más habría que también. tenerlo en cuenta. Algunos joven ¿Sabes? también, pero que no son gente que están acostumbrados. Bueno, primero me ha pasado aquí, de que le ofreces un vino tinto y es como, ¿y esto qué es? ¿Sabes? Tienes que tener un paladar un poco, cada vez menos. Al principio eran unos vinos más difíciles de tomar, pero yo creo que como dices, hacia afuera Sí. es más fácil Puede ser. de vender un producto, un vino blanco, que casi se vende como un refresco, porque te lo tomas fresquito y tal, que un tinto, aunque está cambiando mucho la Está cosa. cambiando, sí. Hay una escena en la peli donde se ve una bodega, ¿no? Como un montón de guaguas ahí turísticas y enseñando a... Que luego se vuelve loco, no sé si vieron la escena donde coge una copa grande y se la ve porque está hasta las narices, se la ve a toda entera. Y ahí como en esa bodega grande empiezan a meter gente ahí, ¿no? Empiezan como turista y tal. Y él se la adelanta porque hay una escena... En la peli hay una parte donde el otro protagonista aprovecha para, en verdad, la excusa del vino es lo que quiere es echar un polvo por ahí una canelaira antes de la... Y en esa escena que yo lo que vi fue una parte que ellos explotan, no sé si aquí se hace, yo no lo he visto tan salvaje de la cata de vino como venta, ¿sabes? Como se ve, se entra... No sé si aquí se ha visto, yo no lo he visto, no sé si alguien lo ha visto aquí, pero bueno, me impactó. Yo digo, no, pues si aquí hay ese nivel, ¿sabes? Que no me parece tan importante desde mi punto de vista cuando yo la vi, que yo no sabía que el vino californiano se vendía tanto. Pensé que eso pasaba que era... Una región mínima importante. Sí. Y ahí había como guaguas de turistas y todo como muy comercial. ¿Hace cuánto que no vas a Lanzarote, por ejemplo? Pues... Pero como turista Eso turístico. eso lo ves. como turista de profesor... Y en los altos de Lanzarote Vilaflor. lo ves. Entonces Sí, te llevan... o sea, si No tú con tienes tantas guaguas, pero sí. un congreso de cualquier tipo, en mi caso la última vez fue un congreso de colegio de procuradores de Canarias, y te llevan con la guagua y te llevan la bodega, te hacen la visita y después te intentan vender lo que sea. O sea, Que ha parece bien. habido entonces ¿desde cuándo? ¿De esa época a lo mejor? Yo estoy hablando de hace más de 10 años. Sí, para ser 2004, ¿ustedes creen que a lo mejor puede ser por esa película? No, Bueno, no, creo no, que esa no. película, pero... No, de mucho antes. Pero esa cultura, ese nivel... Lanzarote, Además, en Lanzarote hay una ventaja para eso y es que todas las bodegas están en la misma calle, principalmente. Con lo Sí, el cual, 99% están ahí. Muchas Bueno, máquinas 99,9% de tampoco quita que el porcentaje no da para bajar. de vino en Lanzarote es muy fácil. ¿Estaba hablando de la calle? ¿Cuál? ¿En la Recife? No sé. En la que la Jeria, sí, No, la no, que- en la Jeria. No sé, En el espacio de la Jeria. Una carretera que- Pues, no voy antes a dar de irte marcas, a pero... California, vete a la Jeria. Bueno, yo ya he Estados Y Unidos... cambiará tu Estados Unidos lo percepción tengo un del poquito... vino y Incluso el aquí en Tenerife paisaje. un microbús, eso tenemos que hacerlo un día, un microbús. Sí, pero pequeño. lo veo claro. Una Sí, microguagua de estas 16 personitas. Y ya está, ¿para qué quieres más? Sí. Bueno, pues la peli, en su época, como dice Gara, tuvo un boom con las ventas de vino, ya habíamos hablado de ese vino, que tú todavía no me lo puedes localizar en ninguno, el que dicen ellos de malo bueno. ¿Con qué compararías tú una Pinot Noir aquí en Canarias? Pues complicado, ¿eh? O sea, comparar variedades De sabor... no tiene ningún sentido. Yo creo que organolécticamente ninguna. Pero- Ninguna. Y eso, por la transmisión de la filosofía que intentas transmitir él, de respeto a la uva, de respeto al territorio, yo diría la lista en negro, que es la... Yo diría la negra mol, en el caso ese. Pero es una variedad también minoritaria cada vez más, cada vez Es que claro, que no, activa es menos. incomparable. Pero estar comparando variedades no tiene Por ejemplo, en mucho la sentido. peli hablaban de... El tipo cuando se viene arriba empieza a hablar de variedades de la uva californiana, Yo he oído su manera de ligar. Sur no hay negra mole, Su entonces, manera de ligar. me cuesta más. Ese tipo de variedad, así, por lo que
ustedes me dicen, igual de variedad o más aquí o de uva en ese sentido. Aquí hay más variedades, Sí. seguro. En Canarias hay más variedades que en cualquier región vinícola que tú elijas del mundo. Sí. Sin duda. Porque como aquí no hubo filoxera, tenemos todas las variedades antiguas. No las mismas, pero sí muchas, sí. Vale, pues No son muchas, algunas son únicas. son únicas. Vale, vale. Muchas son únicas, de hecho. Muchas son únicas porque se han perdido en el resto del mundo y muchas son únicas porque han mutado aquí y no existen en ninguna otra parte del mundo. Claro. Un inciso para los futboleros. Portugal 1, República del Congo 1. Bueno, Finalizado. por lo menos no hacemos ridículos solos. Y sin vino. Pues nada, ha sido un placer. No sé si tienen algo que añadir en la peli o en el vino general. Nos hemos intentado meter en el mundo un poquito desde mi ignorancia. Y nada, me pareció una peli muy aceptable para poder hablar del vino. Yo aprendí mucho en su época, aunque tú me estás destrozando mis conceptos, pero bueno, lo que hay. Que no, Coño, que fui yo, que no. Pues yo te dije que estás bien, que das Sí. el pego, que das el Y- pego. Sí, pero cuidado con quién lo haces, que no es. Son dos colegas de despedida solteros, tampoco le Importante- vamos a pedir que se sienten en importante una mesa con quién lo hace, ¿no? un Además, foco, con con el fondo catavino blanco. y... Es que no me jodas. De todas formas, si Valorar alguien, las cosas en su si alguien contexto. hace eso al lado tuyo, como que te pones nervioso. Empieza a poner mantel ahí. No, yo con el queso le digo, mira, ¿dónde va a flipar? Queso de bola, dice. Y nada, ha sido un placer, Ariel. Nos vemos en una ruta de esas que tenemos que hacer. Ha sido un placer. A ti por invitar, bueno, Bueno, ahora y tal, pero a ti por todos dejarme en general. participar en tu podcast. ¿Alguna película que quieras recomendar así que hayan visto? Es que relacionadas con el mundo del vino y que sean buenas, Sí. y empiezan a complicarse. Porque Habíamos yo- dicho, Gana me la quitó, la de otra ronda. Otra ronda, pero ya estás hablando de excesos Sí, de sí. vino. Pero yo tengo especial predilección por una película que es Un paseo por las nubes. La de Gladiator, ¿no? Se llama este hombre. No, esta es con Keanu Reeves y Aitana Sánchez Gijón. Y Aitana, sí. Exacto. Y es una película donde se vive, la película es un drama romántico. Está muy bien, está muy bien. Pero yo creo que ahí sí muestra claramente lo que es la pasión familiar por la tierra, por las tradiciones. Sí, lo de la por parra al vino. final, el incendio me... Exacto, queman me- todo, pero queda siempre aquel, Sí. aquel pequeño esqueje donde vuelve otra vez a nacer el ciclo de la vida de nuevo, ¿no? Y a pesar del incendio de haber perdido todo, Claro. el futuro sigue ahí. O cómo hacen una vendimia, cómo pisan la Sí. uva, mezclando con esas tradiciones mágicas, rezándole a los Sí, es como muy cuatro, mágico, tal. ¿verdad? Entonces, yo creo que es una película que muestra muy bien, de una manera muy evidente también lo que es el mundo del vino, ¿no? Pero después hay secuencias en la película, o sea, Sí, sí. solamente... El vino en cualquier película italiana. No, pero yo me estaba acordando Por tanto. simplemente de Se no me acuerdo el título, una por la Toscana también, que está chula. el... Toscana, no sé. Sí, esa también está muy bien. No sé cuál dice. Bajo el sol de la Toscana, Bajo Bajo el sol de la Toscana. Pero Ah. estaba recordándome como una secuencia tan importante como una conversación entre padre e hijo donde, en El Padrino, donde ¿Verdad? Vito Corleone está cediendo definitivamente a Michael los consejos. Yo siempre quise que tú fueras Sí, senador Corleone, presidente Corleone. Es ¿no? verdad. Y están hablando de ese tema tan serio alrededor de una copa de vino, de un vaso de vino en este caso, porque además él es muy campechano. y dice aquello de cada vez me gusta más el vino, ¿no? Y se está. Entonces, es que encuentras en un montón de títulos a lo largo de toda la historia del cine, y a lo largo de todas las filmografías de distintas nacionalidades, siempre referencias múltiples referencias al vino, desde comedia hasta drama. Y últimamente en las series de televisión se está viendo muchísimo más, porque también le dan un cierto empaque. Hay un capítulo de Big Bang Theory, por ejemplo, no sé si fue el último capítulo de la 7ª temporada, donde están hablando de bodas y de suegras, y de repente el vino está ahí y para no aguantar más a la suegra se bebe media copa, ¿no? O hay una serie de televisión que estaban hablando ahora de los Pinot Noir y la de Merlot, una serie que se llama Marlon, ahora que han vuelto otra vez a la palestra por Scary Movie 6, Vale. con Wayans. Tiene una serie de Netflix que voy a hacerlo todo. Tuve la suerte de hacer la traducción de 4 de los 10 capítulos de la primera temporada, y en uno de los capítulos me costó muchísimo porque había juegos de palabras y guiones alrededor del vino.
porque ellos también se la dan un poco como Ah, tienen claro. un cierto nivel y tienen una pinacoteca en su casa, y entonces hacen juegos de palabras con el vino, y o sea, jugaban con Merlot, jugaban con Pinot Noir, y tuve que trasladarlo a un chiste que se pudiera entender aquí en España, y me lo llevé Ya me contarás qué chiste hiciste. a los Rivera y a los Rioja. Ah, Porque, mira. claro, o sea, algo que fuera una Es verdad. nacional, Es verdad. Sí, sí, y el chiste lo hice por ahí. Me refiero que es que el vino es tan universal, porque Sí. el consumo de esta sustancia viene de tantos milenios hacia atrás, y se ha convertido en ese fenómeno social que no podemos separar ya de las relaciones entre humanos, que se muestra una y otra vez en el mundo del cine sin depender directamente de que se esté hablando sobre el mundo del vino en la película, Claro. sino simplemente por momentos, por situaciones o por lo que sea. Pues muy bien. Gracias, Santi. Ahora quiere entrar aquí Adrián. Ya que están citando títulos, hay uno Sí. de los años 60 muy potente, en la que el vino pues es como una especie de metáfora del proceso de destrucción, como adicción, que es una película de Lucer potente que se llama Día de Vino y Rosa, de Briguedura. Es verdad. Eso es una joya que no se ha citado, es verdad que no le da muy buena fama al vino. Habla sobre el alcoholismo en general, más que sí, del vino. pero bueno, entonces, el título es el que o sea que es lo que no viene, lo Sí. que viene es esa whisky. película. No, sí, bueno, Pero yo creo que el título va más por la felicidad de... metafórico, Claro. pero es vino. Beben vino. Sí, sí, y hay otra que es el secreto de Santa Victoria, donde se utiliza como arma frente a los alemanes, o sea, que es que... Tú decías, Santi. Precisamente iba a decir que en El secreto de Santa Victoria y en Esas con Anthony Quinn está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y es un pueblo pequeño que lo que hace es esconder su cosecha de vino cuando llegan los soldados nazis alemanes y ocupan el pueblo. Les dejan unas cuantas cajas, pero esconden la mayoría del vino. Y ahí estamos viendo que lo que quieren es salvaguardar su identidad, el pueblo, su origen, es lo que los identifica. Es otra cosa que se ve también en la película Vendimiar de Luis Feuillade, que te he dejado Sí. la última publicación reciente de Tacoronte, Centejo en el Vino en Letras. Es una película de hace 100 años y precisamente es lo mismo, cuenta todo el proceso del viñedo, pero esta está ambientada en la Primera Guerra Mundial. Y al final vuelve a acabar en lo mismo, es en la defensa del origen, en la defensa de la cultura, el sector vitivinícola que manda el calendario laboral de esa población, y al final todo se resume en que para tú seguir adelante y seguir creciendo, lo que tienes que hacer es comprarle la botella de vino a tu vecino. No hay que volverse loco. Tienes que comprarle la novela a tu amigo del cuarto gato. Tienes que comprar el libro de poesía también a la primera interviniente de hoy. Ahí, a sea. Y entonces, de esa forma es como se puede avanzar realmente. No hace falta tirar fuegos artificiales. Si yo te compro tu miel y tú compras mi botella de vino, pues es como pueden seguir avanzando las sociedades. Pero en esas dos películas tan distantes en el tiempo, con unos marcos históricos diferentes, al final todos acaban en la defensa del origen, en la defensa de una identidad que viene marcada, en este caso, por el sector vitivinícola. Y con esto cerramos. Pues sí, un placer. Broche y de oro. Una buena conversación con vino y cine. Muchas gracias. Chao. Bueno, Jonay, pues si quieres continuar la ruta que teníamos iniciada por los vinos de Tenerife, después de haber visitado esas dos bodegas en Tacoronte, seguiríamos rumbo norte hacia el Valle de la Orotava, y ahí a Miles le encantaría probar un vino blanco de La Haya, fermentado en barrica, y luego pues no sé, se me ocurre un can de Tajinaste con listán negro y vijariego negro, que creo que a Miles también le gustaría esa combinación. Una vez finalizado en el Valle de la Orotava, nos iríamos a Icodenta Uteisora, que ahora mismo es
la DO que menos vino hace. Así que me he permitido incorporar un vino de una bodega que está en Codendau Isora físicamente, pero que embotella el vino con la DOP Islas Canarias. Y en este caso, pues iríamos a Estrada a probar un vino blanco Marmasbuelo, 100% Marmasbuelo. Es otra uva única en Canarias, así que a Miles le encantaría probarla. Y después ya iríamos a Viñátigo, donde probaríamos otra uva típica de aquí, que es el Viñátigo Baboso Negro. Este es el vino que digo que está embotellado con la denominación de origen protegida de Islas Canarias, no con Icodendau Isora, pero bueno, la bodega está en La Guancha, que pertenece a Icodendau Isora, así que nos viene bien y nos viene de paso. Una vez terminada aquí ya en el noroeste, sería coger ya rumbo hacia el sur, iríamos a la denominación de origen Abona, y aquí deberíamos probar un buen cupás de albillo y malvasía que tiene Chasnero, la bodega, la cooperativa de San Miguel, que son también uvas propias de aquí de Canarias. Y más no se puede ir de Tenerife sin probarla. Y luego haríamos una bodega muy pequeñita que está en los Altos de Fasmia, que se llama Vera de la Fuente. Este año este vino no lo tiene, pero el año que viene, porque bueno, fue una mala cosecha este año y no consiguió tener cantidad suficiente, pero ya el año que viene sí lo tendrá, que es un vino tinto 100% Vijariego Negro. A mí me encanta este vino y creo que a Maes también le encantaría. Y seguimos ahora, cruzamos los túneles y nos vamos al Valle de Weimar, que es otra DO bastante pequeñita, que con muy poca bodega y que embotella bastantes pocos litros, una denominación de origen bastante exclusiva. Y aquí iríamos a probar, pues por ejemplo, del Borujo, el 7 Lomas. Es un vino que a mí me encanta, es un cupás con muchas variedades blancas, tiene prácticamente todas: Marmasbuelo, Listán Blanco, Gual, Vijariego Blanco. Es un vino espectacular y Miles se sorprendería. Y ya para finalizar y marcharnos con un gusto dulce, pararíamos en Viña Gómez para catar el Malvasía Rosado Dulce, que viene, es una uva súper escasa en toda Canarias, muy escasa, pero bueno, él tiene un poquito y hace una pequeña cantidad de un Malvasía Rosado Dulce, y con eso ya, a modo de postre con este vino dulce, terminaríamos la ruta. Live life to the max and don't lose.